Hola, aquí estoy otra vez adelantando mi video de la semana. Bueno, pensaba hacerlo una vez por semana, pero debido a un mensaje que recibí por WhatsApp temprano, he decidido adelantarlo. Y es que ya días venía, y al final les voy a decir por qué, pero es que ya hace días venía pensando en cómo hacer para que tengamos una idea más general y que no quedemos en la ignorancia de cómo se lleva a cabo un proceso penal, por lo menos en lo más elemental, ¿verdad? Entonces les voy a explicar de una forma bien breve cuántas fases tiene el proceso penal y qué es lo que nos interesa que nos quede a nosotros de lo que voy a explicar. En primer lugar, el proceso penal pues tiene de forma general 3 instancias. Cada una de estas instancias son jueces de diferente categoría que la van conociendo y en la primera instancia conocen 3 jueces diferentes. Vamos a decirlo de manera general que en primera instancia hay un juez de paz, un juez de instrucción y los jueces en la vista pública o el juicio, que comúnmente lo conocemos así, que es donde se decide la culpabilidad o inocencia o si se ratifica la inocencia de una persona. Pero como la ley nos otorga la facultad de buscar la revisión de una judicatura o de un juez de mayor jerarquía, por eso es que ahí se pueden hacer apelaciones ante las cámaras de segunda instancia. Estas cámaras son las que ratifican lo que hizo el juez anterior, es decir, la condena o el absolutorio, pueden modificarla o dictar incluso esta nueva sentencia, pero generalmente si quieren, digamos, anular una sentencia, no van a dictar una nueva, sino que lo que comúnmente dice, repitan el juicio. Pero bueno, ahí termina la segunda instancia. Después nos nace a las partes una tercera instancia, un derecho a acceder a la tercera instancia, que es todavía jueces de mayor jerarquía y es la última jerarquía que existe en nuestro proceso penal, que es la Corte Suprema de Justicia en la sala de lo penal. Allí interponemos el recurso de casación, intentamos casar la sentencia, porque siempre tengamos presente que la parte que no logra ver satisfechas sus pretensiones en el proceso penal pues va a interponer algún tipo de recursos, por lo menos es lo más natural que suceda. Entonces usted o va a estar interponiendo recursos o contestando recursos. Pero bueno, esas son las 3 fases de manera general. La primera fase es la que quizás es la más importante de todas, y de todo lo más importante es el origen, el inicio del proceso, el inicio del caso, más bien dicho. Hay una fase administrativa prejudicial o fase fiscal, también conocida así, porque el proceso judicial tiene 3 fases dentro de su primera instancia, que ya dijimos que es juez de paz, de instrucción y el del juicio. Entonces, pero antes de llegar al juzgado, a un juzgado, si se judicializa el caso o no, hay una fase administrativa o fiscal. En esa fase es donde el fiscal investiga el proceso. A veces el procesado tiene derecho a defenderse. Generalmente la fiscalía invoca la ley de acceso a la información pública, ya en el artículo 19, no me recuerdo si es el literal G o H, en donde se establece digamos, la reserva a este tipo de investigaciones, que en mi opinión nunca ha estado bien fundamentado, porque eso impide el derecho de defensa de los procesados. Por lo menos en casos complejos quizás estaría justificado, pero en los casos de delitos comunes pienso que no. Igual la ley de lavado de dinero en el artículo 23 establece una reserva de las diligencias. Pero bien, una vez que se sale de esta fase administrativa, entonces el fiscal decide a la hora de judicializar el caso, si lo judicializa. Esto puede pasar en meses y a veces hasta años, aunque la ley diga de que no puede pasar de 7 meses. Pero lo que sucede es que a la hora de judicializar el caso va a haber una primera audiencia, porque en esta fase, en esta primera instancia, que es de 3 fases, hay 3 audiencias, una por cada fase. En la fase inicial se hace una audiencia que se llama audiencia inicial. Esta es después de la investigación que hizo el fiscal en sede administrativa, presenta un requerimiento fiscal al juez de paz. En los casos de crimen organizado es diferente, porque allá se presenta una solicitud de imposición de medidas. Nos vamos a quedar en el proceso común para no dar mucha información en un solo vídeo. Entonces, después de que se presente el requerimiento y se hace la solicitud por parte de la fiscalía de que si el caso se va a sobreseer, es decir, a ponérsele fin de forma definitiva o de forma provisional por un año, o el caso puede pasar a instrucción con la detención o con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención o sin medida alguna para la persona o personas procesadas. Entonces, en esa audiencia inicial se toma esta decisión, el juez decide, el juez de paz, y luego lo pasa a un juzgado de instrucción. Este juzgado de instrucción no es más que la etapa de investigación de su proceso. Esta etapa de investigación en realidad es donde se recolecta toda la prueba de cargo y de descargo. Aquí se
se recolectan todos esos elementos de convicción, les decimos, pero en realidad es la prueba, para que lo conozcamos, es donde se recolecta toda la prueba y al finalizar la etapa de instrucción, ese se supone, por lo menos de forma legal, se supone que es el momento en el cual el fiscal pasa a ser un ente ya no imparcial, sino que un ente parcializado, porque allí, dependiendo de toda la prueba que tiene sobre la mesa, decide si acusar o si pedir un sobreseimiento, bien provisional o definitivo. Entonces, se supone que hasta ese momento el fiscal se parcializa. Antes de esa fase, de ese punto exacto, de la hora de que tiene que decidir si presentar acusación o no, allí tiene que parcializarse. Antes de eso, debería de ser un ente imparcial que investiga prueba de cargo y de descargo, porque la intención es llegar a la verdad, quizás no histórica, pero sí real de los hechos, y para ello necesita ser un ente imparcial y objetivo como lo mandata la Constitución. Pero bueno, llegado a ese fin del periodo de instrucción, que tiene un plazo que por ley ya se estipula en un documentillo que se llama por ahí auto de instrucción, y que es el fiscal el que dice: necesito 6 meses de instrucción, necesito 2 meses de instrucción o 3 meses, que se puede prorrogar a más tiempo, como ya lo sabemos. Pero entonces, una vez finalizado este periodo, se presenta la acusación o se presenta la solicitud de sobreseimiento. Aquí se realiza una audiencia preliminar, que es la segunda audiencia de la primera fase. En esta audiencia preliminar, el juez va a decidir, siempre es un juez de primera instancia, si el caso amerita pasar a juicio o no. Usualmente la mala costumbre en El Salvador es que cuando los casos son algo complejos, algo difíciles, los jueces de instrucción solo pasan la papa caliente a sentencia, ¿verdad? Hay que decidir el otro. Pero en realidad hay muchos jueces muy buenos que toman la decisión que corresponde, analizan los elementos de convicción que se le han presentado por las partes y tiene el valor de arribar o de llegar a la solución que legalmente corresponde conforme lo que hay en el proceso. No se le hace la plana a la fiscalía ni a la defensa, aunque en la realidad eso sí pasa. Bueno, una vez llegado al juicio, si esto no finalizó con un sobreseimiento provisional o definitivo, en el juicio desfila la prueba. Ahí es donde se produce la prueba. Ahí desfilan los testigos, ahí se produce la prueba de todo tipo, testimonial, documental, pericial, bueno, todo tipo de prueba. Es allí, ante un juez o ante el conjunto de jueces que hay. Y estos jueces son los que van a determinar al final si la persona es culpable o inocente. Entonces, o más bien si esta persona va a llegar a ser declarada culpable y se le establece una pena a cumplir, dependiendo de cómo valoran la prueba y la decisión a la que arriben al final a través digamos, nosotros tenemos un método de valoración de prueba que se llama la sana crítica, que incluye la lógica, la psicología, la experiencia. Es decir, el juez es libre para valorar la prueba conforme a estos principios. Si es un jurado, pues obviamente es por íntima convicción, pero el caso es que aquí se decide inocente o culpable. Y aquí nacen los recursos. Digamos, en las otras fases de esta primera instancia siempre hay recursos que interponer, escritos que interponer, excepciones, etc. O sea, hay una gran gama de situaciones que pueden variar, pero nada más estamos viendo el tema de las fases. Entonces, ya después, condena o absuelto, pues obviamente si quedaron condenados, la defensa va a apelar; si quedaron absueltos, la fiscalía va a apelar. Esto significa que pasamos a la segunda instancia, que ya es la Cámara, a donde se apela, y luego, pues dependiendo de lo que pase allí, pasamos a la tercera instancia, que es la Sala, donde se casa. Dicho esto, me interesa que tengamos conocimiento de esto tan elemental, digamos, por una situación bien sencilla. Es que cuando usted contrate a los servicios de un abogado o de un profesional para que le asesoren este tema, hay que pactar bien por todo el proceso penal hasta el juicio, incluidos los recursos, o todo el proceso penal hasta los recursos a que hubiere lugar y necesidad, porque de lo contrario después puede tener usted sorpresas. Yo trato de explicar esto siempre a mis clientes para que sepan hasta dónde yo voy a participar dentro de su representación, y así no vayan a haber sorpresas cuando, bueno, llegamos al final de lo pactado, pactemos de nuevo o hasta aquí llegamos, ¿verdad? Entonces es importante que usted sepa todas las partes que tiene o fases que tiene un proceso penal y las instancias además, para que podamos hacer un análisis financiero de lo que nos va a costar esta defensa o esta acusación en el proceso penal. Muy importante es además que siempre estemos pendientes. Si el abogado no nos da información de nuestro caso o del caso de nuestro familiar, hay que pedirla. Usted debe tener conocimiento a dónde está su expediente, qué número de referencia tiene, qué tipo de juez es el que lo está ventilando, qué está pasando
en ese momento dentro del proceso, que en teoría nosotros los abogados deberíamos de estar poniendo al tanto de lo que va pasando en el proceso a las personas, quizás no con todo lo técnico, pero por lo menos que sepan qué esperar, cuánto tiempo esperar más o menos, y así no tener a la gente, por ejemplo, y por eso es que yo les decía, al final les voy a comentar qué es lo que me pasó, porque me ha pasado varias veces. Y es que me escribió una señora muy angustiada, que el caso de su hijo, y me lo explicó cómo era, pero que ya le dio tanto al abogado, yo nunca ando preguntando cuánto pagan, eh, y que entonces no sabía el número, no sabía ni siquiera a dónde estaba su proceso, el proceso de su hijo, no sabía dónde estaba, no tenía ningún documento legal del proceso, no tenía conocimiento de en qué juzgado estaba, en qué etapa del proceso penal estaba, cuánto le faltaba para terminar, si con lo que le terminaba le costaba, con lo que le faltaba por terminar de pagar lo pactado, terminaba todo el proceso penal de su familiar. Es decir, hay un montón de cosas que tenemos que aprender a preguntar para poder organizarnos financieramente, porque las defensas penales sepan que usted tiene derecho, así como el fiscal es el abogado que el Estado le proporciona a usted para que le represente cuando usted va a acusar en un proceso penal a alguien, pero hay tres tipos de formas de iniciar la acción penal, y solamente en dos participa la fiscalía, en una con autorización suya y en otra no. Y el otro es de persecución privada, que podemos verlo en otro video. Pero dependiendo de todo eso, usted va a organizarse financieramente lo que le va a costar. Entonces el fiscal es el abogado que el Estado a usted gratuitamente le proporciona para que le vea su caso. Generalmente la gente contrata abogados particulares para que auxiliemos y trabajemos a la par del fiscal, porque los fiscales están saturados de trabajo y a veces ocupan como que alguien que esté allí pendiente, presionando para que avancen más rápido, y a veces aún así cuesta. Y de igual forma, en la Defensoría Penal de la Defensoría Pública de la Procuraduría General de la República, usted tiene un defensor público, es decir, es el abogado defensor que el Estado gratuitamente le proporciona para que le asista en la defensa técnica de su caso o el de su familiar. Igual usted tiene que saber a dónde está su familiar, es decir, si está recluido, si está detenido, a dónde está. El abogado tiene la capacidad de indagar a dónde está. Nosotros siempre podemos hacer las averiguaciones correspondientes. Antes los jueces sabían, ahora no, pero igual siempre hay maneras de averiguarlo. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos por indagar esto. Entonces, únicamente quería hacer este video adelantadito por este tema y pues abordarlo para que tomemos las mejores decisiones en el futuro. Recordemos que el trabajo que se hace tiene que ser muy responsable de ambas partes, no solamente de quien le presta el servicio, sino que de usted como cliente. Hay que estar pendientes, hay que estar exigiendo, hay que estar pendientes, eso es todo. Y recordemos que siempre hay que dar las facturas, pedir las facturas por su garantía y la del abogado. Si usted no firma un contrato, pues que quede estipulado en una conversación, aunque sea de WhatsApp, todo lo que le va a comprender el servicio, porque así usted puede después demostrar el servicio que se le ha prestado y hasta dónde cubría. Porque yo siempre pregunto, ¿tiene preguntas? Algo que no entendió o algo que necesite saber más, para que no hayan confusiones, y también pues no los vayan a engañar, ¿verdad? Eso sobre todo. Incluso dentro de la factura o del CCF, del comprobante de crédito fiscal, ahí se le puede poner en el concepto qué es el porcentaje del abono que se le paga y en concepto de qué, y ya así usted se garantiza, y también se garantiza el abogado que le prestó los servicios, porque es importante que respetemos las leyes y que nos aprendamos a proteger solitos. Si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. Así que esto es lo que les dejo por hoy, y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.